Bueno, chicos, vamos a iniciar con la primera actividad que corresponde a la primera competencia de nuestro curso. En este caso, la primera competencia está referida a que ustedes como psicólogos en formación tengan la habilidad y la capacidad para hacer el diseño teórico y metodológico para un problema de investigación desde este abordaje. Para iniciar, entonces, vamos a tener la primera actividad en la cual voy a explicar un poco sobre investigación cuantitativa, algunas características, y al final, en otro video, les dejaré las indicaciones sobre las actividades que hay que reportar en esta semana. Y bueno, aprovecho para decirles que ya hasta el día de hoy, a esta hora, ya revisé las tareas que subieron sobre la actividad de presentación. Y bueno, súper padre sus imágenes, algunos paisajes hermosos. Entonces, qué padre que puedan estar en contacto muchos de ustedes con la naturaleza y pues cuídenla mucho, ¿verdad? Bueno, entrando entonces, digamos, en forma a la cuestión de investigación cuantitativa, podemos ver que es un enfoque que está ligado un poco a la cuestión positivista en la ciencia, es decir, hacia una postura en la cual se privilegia la medición dentro de los fenómenos que se estudian. Por lo tanto, la investigación cuantitativa en psicología se basa en el concepto de medición dentro de la psicología. Ya se revisó en la clase de estadística y recuerden que se refiere a asignar ciertos valores a los rasgos o a las características de los fenómenos por los que atraviesan las personas, la mayoría de las veces a través de numerales, que son finalmente cifras que asignamos de manera arbitraria para medir, para cuantificar las situaciones que pasan las personas y que finalmente nos permiten establecer puntos de referencia para situarlas ya sea en diferentes diagnósticos. Por ejemplo, una escala de depresión, tú le pones, bueno, la escala está diseñada para que te dé cierto puntaje de acuerdo a si la persona sufre algunas episodios o tiene algunas de las características comportamentales y afectivas y emocionales que se enlistan, y finalmente te da un numerito que ese número te permite colocarla en cierto rango, y entonces a partir de eso tienes un elemento más para tu diagnóstico para las personas. En este caso, la investigación cuantitativa está muy ligada a la aplicación de diversos instrumentos de medición. La investigación cuantitativa, a diferencia de la cualitativa, busca los factores comunes en los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Este enfoque de investigación te permite abordar un número de personas más amplio que el de la metodología cualitativa, y la idea es finalmente explorar las características de esas personas en relación con el fenómeno que es su problema de investigación, perdón, y la idea es que encuentres en qué se parecen las personas, en qué coinciden, sí también en qué difieren, pero se enfatiza bastante y se pone como punto central qué factores tienen en común para a partir de esos factores poder hacer un análisis dentro de una perspectiva, digamos, deductiva, es decir, a partir de las características generales que tú encuentres en cierta población, entonces puedes deducir que una persona que está dentro de esa población tendrá esas mismas características. Por ejemplo, si yo estoy revisando trastornos de alimentación en una población de una secundaria, y en mis resultados obtengo que el 70% de las chicas encuestadas, bueno, chicas y chicos, que de los adolescentes encuestados tuvieron riesgo de caer en este tipo de factores, entonces puedo deducir que
una de las, o sea, que cualquier persona, no que cualquiera, que digamos 7 de cada 10 jóvenes que pertenezcan a esa población tendrán ese riesgo. A partir de lo que encuentro de manera general, lo puedo bajar a un nivel individual. La investigación cuantitativa también puede realizarse en un nivel ya sea descriptivo o inferencial. Esto les va a sonar, por supuesto, a la estadística que revisamos el semestre anterior. Entonces, un planteamiento descriptivo en investigación cuantitativa estará dirigido a necesariamente plasmar cuál es la situación del fenómeno de estudio en la población que estamos revisando. Y un nivel más avanzado, es decir, un nivel inferencial, buscará asociaciones entre diferentes variables para ver cómo se relacionan y te permitan tener un análisis más profundo. Finalmente, otra de las características importantes de la investigación cuantitativa es que te permite explorar el fenómeno en una parte representativa de la población, es decir, a través de muestras. Y estas muestras tienen que ser suficientemente grandes para que los datos sean representativos de la población con la que vas a trabajar. Bueno, este tipo de investigación es muy sistemática y lineal en el siguiente sentido. Está conformada por algunas etapas que se preceden y se dan pie unas a otras. Tenemos nosotros aquí en pantalla, digamos, la primera etapa, que serán los 3 elementos con los cuales conformaremos las primeras 4 semanas de trabajo durante nuestro semestre. Y bueno, de inicio tenemos que, uno, buscar el problema en el que vamos a trabajar. Por supuesto, realizar el planteamiento del problema. Es decir, por qué el fenómeno que a mí me interesa es relevante, porque es un problema. Y a partir de ahí, realizar la justificación de mi investigación. Vamos a hacer de cuenta que nuestras investigaciones que vamos a realizar van a entrar a un concurso, y entonces la mejor investigación se va a llevar recurso para que la puedan para que la puedan llevar a cabo, y obviamente pues como recompensa o como, ¿cómo se dice? Pues sí, como remuneración para los investigadores. Por lo cual, si en este supuesto las investigaciones van a competir, pues tienen que justificar, uno, porque su investigación es importante y necesaria, y en este caso del concurso, bueno, porque sería la que tendría que llevarse el dinero. Por supuesto, no podemos hacer el planteamiento del problema y la justificación sin una revisión del marco teórico. Es decir, en investigación cuantitativa, aunque estemos hablando de mediciones, aunque estemos hablando en la mayoría de las cuestiones que se les vienen a la mente son números, tenemos que tener una base teórica que soporte la investigación. En este sentido, lo que les voy a aconsejar y lo que les voy a pedir es que establezcan un tema de interés para, bueno, si van a trabajar de manera individual es menos difícil, pero si tienen una pareja o una tercia de trabajo, tendrán que ponerse de acuerdo sobre un tema que a todos les interese y a todos les apasione. Y entonces hay que buscar información, recuerden, en fuentes válidas y confiables en 2 sentidos. Uno, los conceptos teóricos que soportan su investigación, y 2, trabajos de investigaciones que ya se hayan hecho. Les pido que utilicen fuentes, como les comenté, confiables. Ya el semestre pasado revisamos cómo buscar en EBSCO, entonces no hay excusa. Perdón. Finalmente, en este bloquecito, que es la primera parte o la primera etapa de la investigación, culminaremos con el establecimiento de los objetivos de nuestra investigación, es decir, un objetivo general, y lo descompondremos en 3 objetivos específicos.
o bueno, cuantos sean necesarios, y la metodología. Estableceremos cómo vamos a llevar a cabo la investigación y con qué elementos. Entonces tenemos aquí una figura, justo lo que les comentaba, hay que echarse un clavadito al EBSCO para revisar investigaciones antecedentes del tema que nos interesa. Les voy a pedir que para esta tarea me manden 2. Va a ser el reporte de que hayan leído 2 investigaciones y entonces tendrán que responder estos 5 puntos de cada una de las investigaciones que encuentren. 1, ¿qué se hizo en esa investigación? 2, ¿dónde la realizaron? ¿En qué país? ¿A través de qué universidad o de qué programa? 3, ¿con quiénes la realizaron? Es decir, ¿a qué población estaba dirigida? Niños, adolescentes, adultos, estudiantes, enfermeras, no sé. Con quien hayan trabajado los autores de ese artículo. Cómo lo llevaron a cabo, para que revisen qué metodología utilizaron. Si emplearon un cuestionario, si utilizaron alguna escala de actitudes, etcétera. Para que se vayan dando cuenta, se vayan dando una idea de qué instrumento pueden utilizar en su investigación y finalmente qué se obtuvo. Esto ya les daré yo un formato para que me regresen vía tarea estos 5 puntos sobre 2 investigaciones relevantes de su tema. Y también en la tarea me van a agregar el planteamiento del problema. Es decir, tendrán que establecer qué fenómeno les interesa investigar, en qué población les gustaría trabajarlo, y de un primer esbozo, por supuesto, ya saben que todo esbozo y toda propuesta tiene que estar fundamentado en algunas cuestiones teóricas, con las citas de los autores que empiecen a consultar y, por supuesto, abajo su referencia APA. Y tendrán que contestar esas 3 preguntas, preferentemente ya de manera, ¿cómo decirlo?, ya redactado, que no esté como viñetas, pues, que ya esté redactado a manera de texto. Y entonces, pero que contenga los elementos, por qué es un problema lo que les interesa investigar. Y ese por qué es un problema puede venir a partir de 2 situaciones. 1, cuánto se presenta, si ya existen investigaciones que nos diga cuánto pasa y dónde pasa. Y, por ejemplo, cómo afecta y en qué afecta. Yo aquí, me parece que este semestre voy a iniciar a trabajar con alguna cuestión de violencia o de embarazo adolescente. Todavía no lo decido, para ir haciendo el proyecto a la par de ustedes. Entonces, bueno, suponiendo que tomar el tema de embarazo adolescente, bueno, ¿por qué es un problema? Y si me voy a la cuestión del cuánto, entonces tendría que buscar alguna cifra oficial que me dijera, es que en Durango ha habido tanto porcentaje de adolescentes embarazadas, y se ha distribuido, si tenemos el dato por municipios, de tal forma en municipios. O no sabemos cómo se distribuyen los municipios, pero sí sabemos que hay tanto porcentaje de adolescentes embarazadas. ¿Por qué es un problema? Porque afecta. ¿En qué afecta? Bueno, afecta, 1, en la salud física del adolescente, es un embarazo de alto riesgo. 2, porque finalmente cambia la dinámica de vida de un adolescente. Y entonces yo me busco teoría que me diga cuáles son las afectaciones a nivel social y a nivel individual, sobre la adolescente embarazada y los riesgos sobre el niño también. Y eso me daría un planteamiento a mi problema. Recuerden enfatizar el cuánto, el dónde y las consecuencias. Y lo tengo que ligar con la justificación de mi proyecto. En este caso tendré yo que resaltar por qué es importante mi investigación. Ustedes pueden basar la justificación de su proyecto en diferentes puntos. Por ejemplo, si es un tema que ya se ha estudiado en otros contextos, pero en el suyo no, es una razón de sobra para darle peso a su investigación.
Si piensan incluir una variable novedosa, por ejemplo, en esta cuestión del embarazo de las adolescentes, yo digo, yo lo voy a ligar con revisar si la mamá también tuvo un embarazo adolescente. Y entonces esta es una variable que yo estaría introduciendo a mi investigación y a lo mejor las otras que revisé no consideraban esta variable. O puedo basar mi justificación en que le voy a dar voy a establecer un marco teórico diferente a lo que se ha manejado, y entonces en este caso yo le voy a incluir a mi investigación la perspectiva de género, y entonces voy a analizar por qué la adolescente, obvio desde una perspectiva cuantitativa, está teniendo esta incidencia de embarazos, y luego explicaría a partir de un marco teórico de perspectiva de género, donde buscaría cuál es, por ejemplo, ¿cómo se le llama? La imagen ideal de la mujer, pues, a nivel colectivo. Y entonces a lo mejor dentro de esa teoría yo me doy cuenta, pues, de que el tener hijos está sobrevalorado en la sociedad y puede estar influyendo, qué sé yo. También una justificación, obviamente muy importante, sería que el fenómeno que piensan revisar se presenta con mucha frecuencia, como eso que les decía del embarazo, pero pueden ser otras cuestiones, por ejemplo con niños, pues ya que todos los diagnostican con TDAH, o que es una familia divorciada, y entonces sabemos que el índice de divorcio va en aumento, y yo quiero conocer la repercusión de los niños de padres divorciados sobre la motivación para ir a la escuela, por ejemplo. Y esa sería parte de mi justificación. O finalmente, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar si este fenómeno sigue creciendo? Y hacia dónde van las consecuencias. Y por supuesto también se pueden encontrar en algunos proyectos algunas ideas de investigación que estén acotadas en prioridades de salud mental o de programas de salud. Por ejemplo, la violencia es es una prioridad para la Organización de las Naciones Unidas, y entonces a partir del 2003 se hace una recomendación a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para que se realicen investigaciones referentes a la violencia, y eso ya es un marco muy fuerte que me permite justificar mi investigación. Entonces, digamos, la parte que ustedes tendrán que reportar al respecto será, aquí le llamo yo parte 2, porque ya les explicaré las indicaciones. Ya les explicaré en las indicaciones que la parte 1 será una revisión teórica sobre unos documentos que les pondré a la mano, y esta parte 2 se refiere a establecer el planteamiento del problema con el que van a trabajar y una primera versión de su justificación, les recuerdo, basada en referencias válidas, es decir, científicas, y por supuesto me responderán los 5 puntos de 2 artículos que hayan revisado. Bueno, entonces los veo ahorita en el video de las indicaciones, ¿sale? Bye.